Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. ¿Cuál es el propósito del esfuerzo educativo en México que en principio debería ser para hacer que nuestros hijos estén mejor educados, tengan bases de valor totalmente firmes, cimentadas, sólidas y un proceso que les lleve con educación y con estos valores a su desarrollo cultural para que sean personas inteligentes, interesantes, que tengan algo aquí en la cabeza? Pero que ahora este proceso educativo que encabeza una mujer ignorante porque es una mujer. Ayer salió una entrevista en las redes digitales que verdaderamente me dejó verde, ¿no? Cuando a esta mujer se le pregunta por la entrevistadora de Televisa que cómo podría ella vislumbrar el sistema de estudio de matemáticas para un niño de segundo de secundaria, a lo que la mujer respondió que esa pregunta no te la puedo contestar. Y con ese tipo de alcances, Leticia Ramírez no se abocará a otra cosa. Se dedicará a que se diluyan los grados escolares y se conviertan en etapas. Se trata de evitar los grados en la escolaridad, se trata de evitar las calificaciones y las evaluaciones, ¿no? Entonces, las personas que tienen una baja calificación pueden, por esa baja calificación, ser estimuladas para que suban la calificación y entonces tengan una pretensión de un estándar de calidad. Eso se elimina. Se eliminan las evaluaciones internacionales de PISA, por ejemplo, lo que sacaría a México del catálogo educativo del mundo. Y sobre todo, lo que es para ella y para la Cuarta Transformación un elemento fundamental, lo que se hace es que se le incluye a la educación un ingrediente de carácter político adoctrinante que hace una ideología como educación y una forma de concebir la vida que pudiera incluso confrontar a los jóvenes estudiantes con sus padres, con sus familias, dividirlas y en su caso hasta ver la posibilidad que en el futuro denunciaran a familias que no fueran de acuerdo con una ideología política, segmentando a la población, haciéndola pedazos, haciendo pedazos a la calidad educativa, rechazando a la cultura occidental como una cultura occidental que busca el perpetuar la colonia como una manera de invadir con otra cultura en sincretismo a la nuestra, que es original y que no tendría por qué estar contaminada con cultura de otras partes del mundo. Y todo ello en una propuesta ideológica, política, que incluye entiendo, la diversidad de género. Lo que no puedo tal vez entender es que se le fomente a un niño el que tenga la libre opción de, a su corta edad, cuando no entiende este tipo de cuestiones de carácter de sexualidad, porque no se ha siquiera manifestado en él o en ella, el decir, pues pueden ir a la escuela, ya sea de falda o de pantalón, dependiendo de tu preferencia sexual. Y de así un montón de cuestiones. Fomento a la idea de aceptar el tema del aborto como un asunto de derechos de la mujer, etcétera. Hay mil cosas que, miren, yo creo que el tema del aborto es discutible, pero en el seno de la familia, no en el seno de la escuela, porque esto tiene que ver con padres, a menos de que nosotros como padres dejemos que este tipo de valores o disvalores no sean determinados en un seno familiar, no sean determinados por la madre de los hijos, por el padre, sino por un maestro que viene de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo pienso que como sociedad, aquí lo estamos viendo, me está diciendo el 95% de quienes pasan a nuestras formas de consulta que la sociedad es responsable de exigir la renuncia
de Leticia Ramírez Amaya como titular de una secretaría en educación de la que ella no es digna. No es digna por ignorante, no es digna por incapaz, no es digna por sumisa a un presidente que trae una raya de socialismo que la quieren imprimir en la mente, en el corazón de nuestra juventud, segmentando a la sociedad mexicana y apartándola de sus aspiraciones fundamentales, porque no le puedes quitar el espíritu de lucha a nuestra sociedad a través de la mediatización y la estandarización y hasta la mansedumbre de una sociedad que como pueblo no tenga iniciativa para decir ni para reclamar nada. No hay nada más dúctil y maleable que una sociedad ignorante, y eso es lo que se pretende ahora en México. No calificaciones, no grados escolares, no evaluaciones, no evaluación incluso a los maestros, para hacer de la educación en México un verdadero caos. Y aparte, es un despropósito mandar a la escuela a nuestros hijos para que reciban eso. Sería preferible no mandarlos, o mandarlos, como le hace el presidente, a sus hijos a estudiar al exterior. La educación en México tiene que estar a la par con las aspiraciones de México. No podemos tener una aspiración tan menor con un nivel que lo marca la propia titular de la Secretaría de Educación con el nivel de México y sus aspiraciones. Porque entonces nos confundimos, llegamos a la teoría del caos, en la que aceptamos la degradación de la educación para que el día de mañana nuestro país sea un país de discapacitados intelectuales. Y un pueblo que no sabe escribir, que no tiene ortografía, que no tiene sintaxis, que no tiene sentido de la historia, que no tiene un sentido de la comprensión de la lectura, que no tiene un sentido matemático de las cosas, que no tiene un sentido cultural, que no tiene un entorno de actividad estética que le lleve a apreciar lo bueno de la vida, lo aspiracional de la vida. Le quitan las aspiraciones, lo dice el presidente, aquellos aspiracionistas que él mismo condena. Esa es la sociedad que nosotros no deseamos y que desde aquí propongo que debemos levantar la voz en las redes sociales. Todos hoy dediquemos una comunicación en las redes sociales para acabar con esta intentona de degradar a la mente, al corazón, al espíritu y a la ambición de nosotros como mexicanos. No nosotros, los que estamos ya de salida, sino los que están entrando, los que se están formando, los que van a la escuela a ser adoctrinados con esta amenaza que nos propone un gobierno intransigente, reflexivo y que no quiere a México. Por lo mismo, cuando veo a este ser tan inferior como Leticia Ramírez encabezando a la Secretaría de Educación Pública, me pregunto de quienes le antecedieron. Yo no digo que todos hayan sido unas lumbreras, pero había un estándar mínimo necesario. Y había, por supuesto, excelsas figuras al frente de la Secretaría de Educación Pública que tuvieron, por supuesto, un concepto de lo que tendría que ser una educación superior, no en el sentido de universitaria, sino superior en el sentido de nivel. El nivel, que ahora se convierte en desnivel. La pretensión, que hoy se minusvalora. Y sobre todo, yo no sé tú, yo quiero para mis hijos, y lo quise siempre, el que tuvieran el mayor horizonte posible, el mayor, en asimilación de otras culturas, de autores clásicos importantes, de libros, de mensajes, de teorías, de todo lo que aportara a su conocimiento y a su acervo para que tuvieran opciones en la vida. Pero lo que se propone el día de hoy es verdaderamente cínico. Un presidente que quiere someter a la población por la vía de repartir
la ignorancia, que después de todo es lo único que él aprendió. Desde pequeño, que sigue siéndolo, no ha sido otra cosa más que un hombre pequeño, con aspiraciones de dictador. No dejemos que esto sea, porque esto marcaría el fin de México. Si países como Singapur, Corea del Sur o Alemania o Finlandia o Noruega o Dinamarca o los Países Bajos o Italia o Francia o Argentina han sido marcados por el fomento a la educación y otros países se han degradado en la ignorancia, ahí quiere este hombre meter a México en ese paquete, con gente como esta, Leticia Ramírez, que es para mí una vergüenza nauseabunda. Yo estoy seguro que para ti también. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.